Buen día para todos, buenas tardes, buenas noches. Este es un nuevo video, ya arrancando lo que es cinemática del continuo, enfocados en la parte de descripción del movimiento. Cinemática del continuo estudia tanto deformaciones como descripción del movimiento. Deformaciones ya vimos en la tanda de videos pasados y ahora nos vamos a enfocar en la parte de descripción del movimiento. Tomando un ejercicio como ejemplo, vamos a ver para una ecuación del movimiento dada, donde tenemos las coordenadas eulerianas en función de coordenadas materiales y del tiempo, que es como en general viene dada la ecuación del movimiento. Nos piden determinar si el movimiento es posible, campos de desplazamiento, velocidad y aceleración en ambos referenciales y un cálculo determinado dado un punto y un tiempo. Para empezar, ¿por qué me piden verificar si el movimiento es posible? ¿Y por qué lo hago con el determinante del jacobiano? Bueno, fíjense que porque en definitiva lo que me asegura es que mis partículas que están expresadas en referencial material, al expresarse en el referencial euleriano, en la configuración actual, no tienen que estar en dos lugares del espacio a la vez. Una partícula no puede ocupar dos posiciones del espacio a la vez. Una partícula es un ente, una partícula propiamente dicha, se mueve a un lugar en el espacio fijo. Esa es una ley del movimiento bien expresada. Asimismo, no puede ocurrir que dos partículas ocupen el mismo punto en el espacio, dado un tiempo específico. Porque un punto en el espacio solo puede ser ocupado por una partícula. Es por eso que mi herramienta matemática para asegurarme esto es el jacobiano. Que tengo que asegurarme en particular que el determinante del jacobiano sea no nulo, del jacobiano de la transformación. Me piden que calcule los desplazamientos. Fíjense que el desplazamiento por definición es la diferencia entre la posición actual y la posición original de la partícula, con lo cual, como yo tengo expresados mi x euleriano, mi posición actual, en función de las coordenadas lagrangianas, en función de los x materiales si se quiere, solamente tengo que hacer una simple resta con la ley de transformación que ya tenía. No es muy difícil en este caso. En cuanto al campo de velocidades, si bien por definición es como lo tenemos en pantalla, calculamos la derivada temporal total de los desplazamientos. Acá tenemos que hacer un arreglo aquí donde dice derivada temporal local es derivada total de los desplazamientos para coordenadas materiales. El cálculo está bien hecho, eso sí, está perfecto. Fíjense, en general también lo encontramos en los libros como la derivada temporal total de las coordenadas eulerianas de dx a dt. Eso es sencillamente porque la posición material, la coordenada material es fija en el tiempo, no es una coordenada que varíe en el tiempo, que sea función del tiempo, con lo cual derivar el desplazamiento lisa y llanamente se reduce a derivar los desplazamientos, en definitiva. La coordenada material como tal no varía en el tiempo porque hace referencia a puntos fijos y específicos en el espacio para un tiempo específico dado, que es en general el de referencia, el que se toma como referencia, que es 0.
Bueno, derivamos las componentes del desplazamiento obtenidas arriba. En función del tiempo nos quedan los resultados del campo de velocidades. Y derivar nuevamente con derivadas totales. Esta vez al campo de velocidades me da la aceleración en referencial expresadas en una descripción lagrangiana. Aquí no es ni más ni menos que una simple derivada, porque las x que tengo son grandes. Es una regla memotécnica. Si veo x grandes, son derivadas sencillas, solamente derivar respecto al tiempo, porque mi descripción es en base a un referencial lagrangiano. No es lo mismo si yo tuviera un euleriano, como vamos a ver en breve. Bueno, para poder avanzar, siguiendo con el ejercicio, fijémonos que tenemos que sacar las inversas de la ley de transformación para poder expresar las coordenadas materiales en función de las eulerianas y así poder expresar nuestros desplazamientos y nuestro campo de velocidades en nuestro otro referencial. Bueno, esto es sencillo. Nos limitamos a expresar nuestra matriz de transformación con los coeficientes de x1, x2 y x3 en la ecuación, en el sistema de ecuaciones planteado. Obtenemos la inversa de esa matriz. También podría ser una retrosustitución o un reemplazo de variables en el sistema de ecuaciones, pero eso es un método válido, muy práctico y sencillo. Me queda mi ley de transformación inversa, las ecuaciones del referencial lagrangiano en función del euleriano, con lo cual puedo expresar desplazamientos y velocidades en función de coordenadas eulerianas con este nuevo referencial. Fíjense particularmente a los campos de desplazamientos y velocidades ya obtenidos. Me limité a hacer un cambio de variables, nada más. Con la ley de vamos para atrás. Con la ley de transformación obtenida, lo único que hice fue, donde aparecía x1 grande, x2 grande y x3 grande, lo único que hice fue reemplazar por sus expresiones correspondientes en eulerianas. Y en cuanto a aceleraciones, sí he utilizado lo que corresponde para estos casos, que es la derivada material. La derivada material que tiene un término local, o sea, entendemos por derivada material a la variación local de la propiedad que nos interesa obtener, la tasa temporal, y el término convectivo de esa propiedad que nos interesa obtener, la tasa temporal, debido a las propiedades únicamente de estar midiendo en el espacio, ¿no? Es un poco más completo. Les recomiendo que cuando les pidan hacer una definición formal de derivada temporal material, se remitan a la bibliografía indicada. Particularmente para estos casos recomiendo el MACE, que es excelente, tiene una excelente definición de esta propiedad. En este caso no hice un reemplazo de variables, sino que utilizando la derivada material con la descripción euleriana del campo de velocidades, ejecuté la operación aquí indicada y obtuve mi campo vectorial de aceleración. Bueno, eso es todo y nos vamos a ver
en el próximo ejercicio. Recuerden que el ejercicio pide un reemplazo por valores. Eso simplemente se los dejo a ustedes. Y nos estaremos viendo en el próximo.